Buenos días, gracias por asistir. La idea de este taller es charlar acerca de tecnologías en maíz, tecnologías que están permitiendo cambiar el sistema de cultivo y ver qué impacto puede tener esto, tratar de generar un ámbito de discusión cuando termine la presentación. Vuelvo a arrancar con esta figura, con este trabajo. Este trabajo tiene 20 años. Se realizó con datos de CREA Tandil, por Víctor Sadras, Pablo Calviño, y nos mostraban algo muy claro, que fue el origen de la agricultura por ambientes. Cuando pasamos de un suelo profundo, de alta productividad, sin limitaciones hídricas, a un suelo somero, el cultivo de maíz tenía un gran impacto en su rendimiento, caía de manera marcada el rendimiento del maíz, cuando la soja lo hacía de manera más gradual. Teníamos un cultivo más tolerante al estrés y un cultivo menos tolerante al estrés. Esto definió ambientes. El ambiente se excluyó de ambientes no maiceros. Fíjense cómo tenemos ambientes maiceros, son los de alta productividad. Pero más allá de eso, lo que muestra este trabajo, si uno lo lee, que se los recomiendo, es que hace 20 años el manejo de maíz era único. El manejo que hicieron en todos estos suelos, en todos estos ambientes, fue el mismo, siembra temprana y una densidad relativamente elevada. Si ustedes repasan van a ver que el cultivo de maíz es el que tiene el manejo más acotado de todos los cultivos. ¿Bien? Más acotada la fecha de siembra, tradicionalmente hablando, ¿no? Más acotado el rango de densidades respecto a otros cultivos. El maíz, ¿se hacía como maíz en suelo maicero o no se hacía? Eso es lo que surgió de este trabajo. Esto delimitó lotes en el sudeste bonaerense, por ejemplo, lotes maiceros o no maiceros. Ahora, esto está cambiando. Vemos maíces de segunda, vemos maíces tardíos, vemos maíces en el sudoeste de Buenos Aires, en suelos de 30 centímetros promedio de profundidad. Y la idea de esta presentación es charlar qué cambios o qué está ocurriendo, qué conocimientos hemos adquirido, qué tecnologías nuevas están apareciendo que permiten en conjunto avanzar sobre estos ambientes. Para empezar, me estoy tapando. Para empezar, podemos analizar la fecha de siembra. Tradicionalmente el maíz se siembra temprano. Si buscamos maximizar los rindes de maíz, buscamos que el periodo crítico del maíz coincida con el momento de máxima oferta de radiación y temperatura. Esto se logra con siembras tempranas, cuando el agua no es limitante. Si el agua es el limitante en gran parte de los ambientes productivos, entonces la fecha de siembra es una herramienta espectacular para escapar del estrés. Y fíjense lo que pasaba cuando modelábamos lo que ocurría para 5 años bastante secos en Coronel Suárez. Atrasábamos la fecha de siembra y el cultivo, el rendimiento promedio para esos 5 años se incrementaba. Pero más importante que eso, creo yo, es que se estabilizaba. Fíjense, estas barras muestran la desviación estándar entre esos años. Fíjense cómo la variación se reduce. Y fíjense, ¿qué pasa con la demanda atmosférica? Un componente muy importante, ¿para qué? Para estimar el déficit hídrico. O sea, el déficit hídrico es la diferencia entre lo que pide la atmósfera y el agua que proveemos al cultivo. Reducir el déficit hídrico, reducir la demanda, es análogo a incrementar las precipitaciones. Entonces, fíjense, máximas radiación y temperatura, máximas demandas. Si llevamos un cultivo a florecer en este momento, la demanda es mucho mayor que si lo llevamos a florecer, por ejemplo, en febrero. Esto es para Balcarce. Estamos logrando, con un retraso en fecha de siembra, poner el periodo crítico del cultivo de maíz en un momento de menor demanda. Probablemente en un momento de, depende de la zona, de mayor precipitación. Y por otro lado, estamos retrasando la cobertura del suelo, retrasando el consumo de agua que pudimos almacenar en el suelo. Esto no es muy importante en un suelo somero, porque no habíamos almacenado nada. Pero sí es muy importante en un suelo, tal vez del sur de Córdoba. ¿Lo ven? Esto después uno lo tiene que llevar a su ambiente. Pero claramente esto está ocurriendo. Ahora, ¿por qué les parece que hace 20 años no se nos ocurría retrasar la fecha de siembra del maíz? Esa es la pregunta. ¿Porque no sabíamos esto? No, esto lo sabíamos. Esto no es nuevo. El gran cambio que acompañó a estos conocimientos es que, ¿cuál es un problema grande de sembrar tarde el maíz? La humedad es uno, está bien, pero insectos. Ahora tenemos tecnologías que nos permiten un muy buen control de insectos. Sanidad. Han avanzado muchísimo las empresas en sanidad. Alguien mencionó acá el secado. Claramente, si exponemos un cultivo a menor demanda en el secado, se va a secar más lento. Entonces va a estar mucho más tiempo
en pie, esperando la cosecha. Tenemos mejores tallos, mejor anclaje. Eso ha cambiado. Las empresas van seleccionando, van mejorando. Por otro lado, estamos cosechando seguramente grano más húmedo. Seguramente mucho de este avance en maíz tardío tiene que ver con nuevas tecnologías para el manejo post cosecha de grano, de maíz húmedo. Bolsas, integración de sistemas, el maíz se está consumiendo en el campo. Eso creo que no lo podemos analizar aisladamente. ¿Se entiende cómo es un claro ejemplo de innovación? Distintas tecnologías que en conjunto permiten hacer algo que antes no se hacía. Nadie tiene la llave, o sea, es el conjunto de cosas. Tal vez no generadas para este sistema. Ahora nos permiten hacer maíz sembrado el 20 de noviembre en Dorrego, o en Balcarce, o en el sur de Córdoba. ¿Bien? O maíz de segunda. ¿Está? Claro ejemplo. Otro ejemplo. Este es un trabajo que se acaba de aceptar para ser publicado. En colaboración con los chicos de CALB, ellos regeneraron, para la tesis de Javier Di Matteo, regeneraron híbridos desde 1960 hasta 2010, 2013, 2010. Híbridos que siempre fueron elite en sus portfolios. ¿Bien? Y los se sembraron en esta cantidad de ambientes. Acá tenemos el promedio de todos los híbridos en cada ambiente, es el índice ambiental. Hablamos de ambientes restrictivos, complicados para el maíz, y ambientes de muy alto potencial para maíz. Ahí están todos los híbridos. Híbrido viejo, fíjense cómo el rendimiento de maíz a través de los años fue incrementándose. Claramente el objetivo es incrementar para ambientes maiceros, ambientes buenos, pero fíjense que relativamente hablando, el impacto del mejoramiento ha sido más importante para ambientes no maiceros, ambientes restrictivos. En términos relativos, esta diferencia es mucho más grande que esta. Entonces, los híbridos actuales son más tolerantes a estrés. Esto entendemos y Javier lo discute muy bien. Las empresas seleccionan en altas densidades, hacen pruebas multiambientes, generan la densidad de sucedáneo de estrés, imita el estrés. Entonces tienen híbridos más tolerantes a estrés. Los prueban en muchos ambientes, tienen híbridos estables. Y ahora los tenemos. Entonces, justamente estos híbridos son relativamente mejores para ambientes que antes no eran maiceros. Otra explicación más de por qué estamos avanzando y saliendo del maíz tradicional, o del maíz solo en ambiente maicero. Relacionado con el estrés está la densidad. No vamos a entrar en detalle, pero muchos de ustedes conocerán que por la posición de la espiga, que está dominada la panoja, el maíz, si vemos el estado de la planta en floración y el número de granos que fija, no sé si alguno vio la figura, o sea, la tasa de crecimiento de la planta o el estado de la planta y el número de granos, es curvilineal el maíz y tiene un umbral marcado. Eso lleva a que este cultivo, si después lo ven bien, es el que más responde o presenta una gran interacción entre la densidad óptima para cada ambiente. Tenemos que tener muy en cuenta qué densidad sembramos en cada ambiente. En general, cuando el ambiente mejora, las densidades son mayores, eso ustedes lo saben. Cuando el ambiente es más restrictivo, las densidades se reducen. ¿Está? Ahora, imagínense un ambiente restrictivo. Coronel Dorrego. No es un ambiente maicero. Mi rendimiento objetivo es bajo. Sé que va a llover poco, el suelo es muy somero, tiene baja capacidad de almacenaje de agua. Yo tendría que sembrar muy baja densidad, ¿no? En función de los conceptos que acabo de transmitirles. De hecho, se están sembrando 20, 25.000 plantas por hectárea. Imagínense que hay un sector de lote que es profundo, o imagínense un año en el que Coronel Dorrego se parece a Venado Tuerto, en cuanto a balance de agua. Puede ocurrir. Ese era el año para que el maíz en Coronel Dorrego rinda 10.000 kilos, 11.000 kilos o 12.000 kilos. Si fui muy conservador en la densidad, justamente era el problema del maíz. Castigabas mucho el rinde, relegabas mucho rendimiento, te quedaste muy corto en densidad. Bien. Ahora, además de la tolerancia a estrés que le acabo de mostrar, fíjense, otro trabajito, también de la tesis de Javier Di Matteo. Acá tenemos un ambiente sin limitantes, o casi sin limitantes, creemos que sin limitantes. O sea, riego, fertilización, sanidad. Y tenemos varias densidades de maíz, un híbrido viejo y un híbrido nuevo. ¿Bien? Otra vez, fíjense, en bajas densidades, relativamente el impacto del mejoramiento fue mayor. Los híbridos actuales son cada vez más plásticos. Si le damos más recursos a un híbrido actual, va a fijar más granos. Antes no ocurría. Entonces ya no pago el precio en el sector bueno del lote malo por sembrar baja densidad. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? No sé si estoy siendo claro. Fíjense, para verlo de otra manera, acá tenemos el peso de una planta que nos indica los recursos que tuvo esa planta, y acá tenemos el rendimiento de esa planta. El maíz tradicionalmente esto era una respuesta curvilineal. Si la planta era muy grande ya no respondía con más granos.
Fíjense lo que pasa con un híbrido actual. Es una línea recta. Planta más grande, proporcionalmente más rinde. Muy parecido a qué cultivo. A soja. Fíjense cómo el maíz está pareciendo cada vez más, al analizar estos componentes ecofisiológicos, a la soja. Y otra vez creemos que esto está relacionado con la tolerancia a estrés. O sea, pasa, o presumiblemente pasa por ahí. Por otro lado, imagínense sembrar muy baja densidad de maíz. ¿Cuál les parece que es el gran problema en Coronel Dorrego o en el oeste de Buenos Aires cuando siembran 20.000 plantas por hectárea? Las malezas. Es el gran problema. Y hace 20 años no había RR en maíz. Había mucho menos moléculas para controlar. No teníamos girasol SL. Hoy tenemos girasol SL, un abanico espectacular de moléculas para controlar malezas. Siguen siendo un problema. Ustedes imagínense que, y esto hay bastante bibliografía al respecto, cuando uno baja la densidad de un cultivo, también baja la habilidad competitiva del cultivo para con las malezas. Le estamos quitando una ventaja al cultivo, que es sombrear a la maleza, y la sombra es el mejor herbicida de todos. ¿No? Y ahora tenemos esa ventaja. No conformes con eso, o sea, creemos que, y empezamos a trabajar fuerte en cultivos de cobertura en este tipo de sistemas. Porque no podemos proponer un sistema sustentable que se base en gran aplicación de agroquímicos. Entonces estamos viendo qué efecto creemos que puede tener un gran efecto el cultivo de cobertura para competir con las malezas. Y fíjense este ejemplo, embalcarse en un suelo de 50 centímetros, o 40-50 este año, en el que casi no llovió. Casi no llovió. Llovieron 14 milímetros hasta después de la floración y después empezó a llover. Tenemos un cultivo sin cobertura, con cobertura de trigo. Había 7.000 kilos de paja de trigo cuando se sembró el maíz. Y a ver si me sale bien. Fíjense si les hago una foto de arriba. Sin aplicación de herbicida. Se aplicó solo herbicida para matar el trigo. Esto es lo que observamos con cultivo de cobertura, sin cultivo de cobertura. Estas plantitas de rama negra en este suelo de 40-50 centímetros, en un año en el que no llovió nada, nos quitaron 2.000 kilos de rendimiento. Obtuvimos 10.000 kilos de rinde, ¿no? Con 30.000 plantas por hectárea de maíz, tolerante a estrés y plástico, contra 8.000 sin aplicar herbicidas. Si aplicábamos herbicidas, teníamos el mismo rinde. Y fíjense otro factor importante del cultivo de cobertura en estos ambientes. Yo bajo la densidad en gran medida para ahorrar agua, transferir agua al periodo crítico del maíz. Ahora, si yo no la transpiro, pero la evaporo, no estoy ganando de ninguna manera. En ese sentido, bajar la cobertura del cultivo, pero inhibir o reducir la evaporación directa del suelo, puede tener un impacto grande y este año se está comenzando a medir seriamente y los chicos de INTA, sur de Córdoba, también están trabajando fuerte en este tema si alguien tiene interés. Para ir terminando, lo que tenía para presentarles. Acá tenemos, concéntrense en la línea roja. Vamos a tratar de recrear lo que hicieron Víctor Sadras y Pablo Calviño en el trabajo que les mostré hace 20 años, pero con datos actuales. La línea roja representa cultivo de maíz sembrado en las mismas profundidades del suelo, en un experimento de distintas profundidades del suelo en Balcarce, muy cerca de donde se hizo el experimento en Tandil. En un año donde llovió casi lo mismo que en el experimento de Pablo y de Víctor Sadras. ¿Bien? O sea, miren esto, 60.000 plantas, las mismas plantas que Pablo. Y las comparamos contra estos puntos. Esos son los puntos extraídos del trabajo de Víctor Sadras y Pablo Calviño. Entonces podemos ahora explorar o ver este incremento en rendimiento. Fíjense cómo en un suelo de 50 centímetros, antes, en este año, hace 20 años teníamos menos de 2.000 kilos, con todas las salvedades que son experimentos distintos. Ahora estamos cerca de los 4.000 kilos, con el mismo manejo de densidad. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Todo menos la densidad acá, ¿no? Atrasamos la fecha de siembra, tenemos lo que les comenté, híbridos más tolerantes a estrés, teníamos siembra directa, que en ese ensayo tampoco la tenían, que ahora esto se podría mejorar con cultivo de cobertura. ¿Tá? Pero fíjense que si entendemos en qué ambiente estamos, entendemos la respuesta del cultivo de maíz al ambiente, nosotros podemos seguir subiendo. Fíjense con esta densidad de 30.000 plantas por hectárea estamos más cerca de los 6.000 kilos de maíz. Y fíjense que si el ambiente mejoraba o llovía más, con 30.000 plantas no perdíamos respecto a 60.000, porque es un híbrido plástico. ¿Ven cómo es un conjunto de variables que nos permiten incrementar la productividad y estabilizar el rendimiento? Entonces ahora, si nosotros nos manejamos en estos mismos experimentos, siempre hacemos soja, porque en estos ambientes el maíz compite con la soja. Esto es lo que rendía la soja en nuestro ambiente en Balcarce. Si nos movemos por la línea de frontera, o sea, con el mejor manejo para cada ambiente, que es muy cercano al de 30.000 plantas en este caso, fíjense que si ahora rehacemos la figura de Pablo Calviño,
encontrás algo parecido a esto, donde el rendimiento relativo del maíz cae menos que el de la soja. O sea que en ese ambiente sería más tolerante a estrés en maíz en base a manejo intensivo en conocimientos, en procesos, no en insumos. Fíjense que gran parte de los conceptos que acá tratamos tienen costo cero, ¿no? Creo que a eso tenemos que apuntar. Bueno, eso era todo, era tratar de mostrar un ejemplo de innovación. Obviamente acá estoy castigando la soja. Alguien me podría preguntar, ¿y por qué no podemos hacer lo mismo en soja? Seguramente se puede hacer y tal vez esto se vuelva a invertir. Yo un ejemplo, esto no es bueno para el maíz tampoco. No es que le hago propaganda al maíz. Esto es bueno para el sistema de producción, sistemas que no tenían maíz, sistemas que estaban cargados con fina y tienen problemas con raigras, sistemas que estaban cargados con soja y tienen problemas con ramanera o yugo colorado. Ahora tienen, tal vez con esta tecnología, un participante más en la rotación. O sea que esto es bueno para el sistema. ¿Bien? Esa es la idea. En fin, cortito. Pasamos a las preguntas. Aníbal, te hago una pregunta. Hay mucha gente de zona semiárida. Vos hablaste de los cultivos de cobertura. ¿Cuándo sugerirías secar el cultivo de cobertura y hacer la siembra de maíz? Bueno, es una pregunta, o sea, no hay una respuesta, no hay una receta, pero creo que podemos tirar algunos lineamientos. Imagínense ese suelo que les mostré, un suelo que no tiene capacidad de almacenaje de agua, solamente 40 centímetros. ¿Con cuánto se recargan 40 centímetros de suelo que tiene una capacidad de almacenar 160 milímetros por metro? ¿Con 50 milímetros? No me van a hacer la cuenta, voy a quedar mal. 50, 60 milímetros recargo el suelo. Entonces, mi primer pensamiento, si alguien me pregunta esto, es, mirá, ¿cuánto tiene tu suelo? ¿Cuánto llueve antes de la siembra de tu cultivo? Y empezar a ver con qué probabilidad en tal fecha de quemado yo voy a tener una recarga para recuperar el agua que consume el cultivo de cobertura. Claramente en Balcarce o en sur de Buenos Aires, donde la limitante productiva es el suelo somero, no hay costo de oportunidad de cultivo de cobertura, porque no había agua que almacenar. Entonces ser conservador en ese sentido no tiene sentido, porque con una lluvia pequeña yo recupero la carga que podía tener ese suelo. Ahora, si alguien está hablando y está en el sur de Córdoba, donde retrasó fecha de siembra para recargar el suelo, porque después va a estar complicado, tal vez el cultivo de cobertura tiene un costo de oportunidad y merece un análisis mucho más serio. La fecha de quemado. Realmente en Balcarce no tiene impacto. Antes de que emerja el cultivo, en noviembre empieza a llover, se recargó el suelo. El problema de ese suelo no es este. No sé si me explico. Fíjense que ustedes se tienen que posicionar, ver cuál es el limitante, en qué ambiente están y empezar a pensar. Pensar. Y después, bueno, manejar serie de datos, probabilidad y balances de agua. Pero por ahí tendría que venir la pregunta, la respuesta. No, criterios de fertilización para un planteo de este tipo. A ciencia cierta, no lo sé, no te voy a mentir. No trabajamos todavía en fertilización. No sé si lo conocen a Nahuel Reusi. Siempre hay proyectos de empezar, pero siempre queda postergado. Nosotros seguimos fertilizando en función del rinde objetivo, como lo hacemos con los maíces de primera, con los maíces de segunda. Se fertiliza en función del rinde objetivo y del nitrógeno que estimamos nos va a dar el suelo. Generalmente cuando uno retrasa la fecha de siembra de maíz hay un mejor acople entre mineralización y necesidad de cultivo, y eso nos hace generalmente ver que la respuesta a nitrógeno en maíces tardíos es menor, pero no tenemos balances o modelos de nitrógeno para este tipo de sistemas. Pero si yo apunto a 6.000 kilos, en principio te diría que fertilizo para 6.000 kilos en función del nitrógeno que creo que me va a dar ese suelo en función del nitrógeno de la siembra, más, por ejemplo, el NAN, ¿no? Nitrógeno potencialmente mineralizable, hago una estimación. Claramente el cultivo de cobertura no va a ser trigo como nosotros. O sea, nosotros usamos trigo de cultivo de cobertura porque es un buen cultivo de cobertura para estudiar evaporación y malezas. Porque es muy fácil tener un buen cultivo de cobertura de trigo. Pero claramente acá tendríamos que pensar en un cultivo de cobertura leguminosa para no desbalancear tanto lo que es la oferta de nitrógeno para el cultivo posterior, que en este caso es una gramínea. Ese es un buen cultivo de cobertura para una soja, por ejemplo.
¿tá? Pero recuerden que estamos investigando un proceso y por ahí dejamos fijo otros. En este caso era competencia con malezas y evaporación del suelo. Perdón. Sí. Sí, la pregunta es si ves diferencias importantes de capacidad de compensación en los híbridos que hay hoy ofrecidos ante, digamos, poner una cierta densidad y la respuesta a un mejor ambiente que se le pueda presentar. ¿Y cuál es la magnitud, desde tu experiencia, la magnitud que puede tener esa respuesta? Es decir, a pensar en un maíz de una densidad para 6.000 kilos, se presentó otro escenario, ¿cuál es la magnitud que le has visto de responder, de llegar a alcanzar? Bien, hay diferencias. En general todos los híbridos son más plásticos, en general. Algunos son prolíficos, otros tienen una espiga más grande, otros son menos plásticos, pero son siempre más plásticos que los antiguos híbridos de maíz. Algunos macollan, que no entendemos bien todavía cuál es la ventaja o desventaja que puede tener macollar temprano en uno de estos ambientes. O sea que hay diferencias, no vamos a hablar de híbridos en el taller, pero puede haber diferencias y hoy día casi todas las empresas conocen a sus híbridos y entienden la plasticidad reproductiva que tienen sus híbridos, ya sea por flexibilidad en la espiga, que ellos le llaman ear flex, o por prolificidad. Respecto a la respuesta posible, con 20.000 plantas por hectárea, 25.000 plantas por hectárea, podés sacar 11.000, 12.000 kilos de maíz. Eso es lo que... Si vos de repente cambiás y decís, bueno, lo voy a regar, lo hemos hecho, tenemos los datos, los experimentos. De hecho, estas plantas que están acá, que pesan 600 gramos, están en 25.000 plantas por hectárea y rindieron 10.000, 11.000 kilos. O sea, eso está ahí, se ve. El gran problema ahí, otra vez repito, son las malezas y ver cómo tratamos de mantener eso limpio y que el agua pase por el cultivo y no por las malezas. Sí, perdón. ¿Hay alguna relación entre la cantidad de plantas y el porcentaje de arena del suelo? La densidad en función del porcentaje de arena, no la manejo. Seguro que si uno estima que el porcentaje de arena es algo parecido a la profundidad del suelo, porque afecta la capacidad de almacenaje del agua, claramente los suelos más arenosos, si uno realiza un modelo de densidad para maíz, va a encontrar que a mayor porcentaje de arena tendría que reducir la densidad, porque uno espera menos rendimiento. Ustedes recuerden que la densidad, más allá de si es temprano o tardío, esto es lo que nosotros manejamos en Balcarce, temprano, tardío, la densidad es función, en principio, hasta ahora, lo único comprobado, del rendimiento objetivo. O sea, muchas veces por atrasar fecha de siembra yo levanto la densidad, porque justamente puse al cultivo en un ambiente mucho mejor del que partía en densidad, en siembra temprana en ese ambiente. Supongamos que yo sacaba 3.000 kilos. Bueno, en otros casos, tal vez retrasamos fecha de siembra y mantenemos densidad. Pero la densidad es función del rinde objetivo. Si vos entendés que el porcentaje de arena afecta el rinde objetivo, seguramente afecte la densidad óptima para alcanzar el rinde. Acá. Hablaste un poco del riesgo de quedarse corto en plantas y cómo los híbridos te compensan rindiendo bien aún en bajas densidades. En estos últimos años nos pasó, esto más en el centro de Córdoba, sí, nos pasó al revés, de por ahí apuntar a menos densidad. ¿Y qué capacidad has visto de, o sea, al revés, con altas densidades que te penalice un año malo? O sea, ¿a qué le das más peso? Bueno, esa es muy buena pregunta. Vemos que es impresionante lo que han mejorado la tolerancia a estrés. Ahí lo que se ve esos años, o si ves una diferencia entre materiales, es la tolerancia a estrés. Y realmente es difícil ver que los híbridos actuales penalicen lo que penalizaban antes por pasarte en densidad. Nosotros tratando en esta tesis, fíjate estos datos. Si ven hay riego acá, esta densidad de 140.000 plantas por hectárea, ¿no? 140.000 plantas por hectárea, la pusimos pensando que el rinde iba a estar acá abajo, que nosotros queríamos que baje el rinde. Pero fíjense que no podemos lograr que el híbrido nuevo, este ya es del 90, ¿no? Pero con los viejos, si vos agarrás un híbrido doble del 60, esto es así, y caen. Pero es difícil. Claramente este plató, esto le hace estrés. No podemos estresar esas plantas, es muy difícil. Esto se repitió y fuimos hasta 250.000 plantas para encontrar una caída en rendimiento. ¿No? Y puede haber diferencias entre materiales y las empresas también conocen a sus materiales y hay híbridos un poco más tolerantes, menos tolerantes, pero es muy difícil de evaluar eso. Recuerden que el ciclo, cuando hay mucho estrés, tiene mucho que ver. Porque siempre llueve y el ciclo termina muchas veces opacando un análisis puro de tolerancia a estrés.
porque al final escapó del estrés porque era un poquito más largo, un poquito más corto, y no es que tuvo la misma condición de estrés. ¿Se entiende? Bueno, este año es clarito en el sudeste, si uno lo ve de siembras tempranas, llovió justo cuando estaban todos los maíces florecidos, 7 días después de la fecha media de floración. Entonces los que se sembraron un poquito más tarde, los híbridos un poquito más largos, tuvieron mayor proporción de su periodo crítico en una mejor condición y rindieron más. No son más tolerantes a estrés. O sea, fueron más tolerantes en esa campaña, no significa que si los pongo en el mismo estrés van a rendir más. ¿Está? Una pregunta. Sí. Aparte de la densidad, ¿vos tenés trabajos de distanciamiento? ¿Bajando la densidad en 70, 52 o 35? Con estas densidades tan bajas no hemos hecho análisis o ensayos de espaciamiento y te cuento por qué. Fíjate que la densidad es tan baja, pero tan baja, que las plantas están sueltas. No hay interacción, ni con las plantas vecinas, ni con las otras. De hecho, logramos los mismos rindes si hicimos algunas pruebitas a 1 metro que a 50, pero es muy fácil, si lo ves de arriba, por ejemplo, 30.000 plantas por hectárea, lo ves de arriba, las plantas están sueltas, no interactúan. Vos las podés separar y acercar un poco en la hilera o acercar hileras y separar, y más o menos van a estar todas sueltas, sin interactuar. Entonces no pensamos en esa reserva que se puede generar en una alta densidad espaciando hileras. Que eso entiendo que va por ahí tu pregunta. ¿Está? Colo. Históricamente era, no sé si un pecado, pero era grave hablar de plasticidad de maíz. Hoy en la actualidad podés hablar libremente de plasticidad y por ahí incluir conceptos de espigas flexibles y espigas o híbridos prolíficos. ¿Te animás a aventurar un futuro de plasticidad también incluyendo conceptos de macollaje? Bueno, vi datos de híbridos que macollan muy fácil y que tienen un macollo reproductivo y que no falla. O sea, realmente consume el macollo. Hay que aclarar esto, el macollo no es parásito, eso sí está comprobado, no es parásito, pero consume recursos. Entonces, si vos tenés en un planteo de baja densidad, de repente tenés un macollo muy temprano, tenés 2 plantas, incrementaste la densidad. Y si vos por ahí no querías consumir agua, tal vez tengas un problema, porque vos querías tener baja densidad. Pero recuerden que el maíz era macollador y hay muchos híbridos macolladores. Y lo veo como una estrategia. Puede llegar a ser una estrategia para determinados ambientes. No en los ambientes en los que yo quiero controlar la densidad. Porque el macollo te quita control sobre la densidad. Porque te pone tallos que vos no querías. O sea, plantas que vos no querías. Ahora, para la desuniformidad, para pérdida de plantas por insectos, malas camas de siembra, para mí es espectacular. Si vos tenés un híbrido que si le das más recursos, macolla temprano y me da 2 plantas y veo que no cae el rinde, que es lo que estamos viendo, está bueno. Pero bueno. ¿Hay más preguntas? Aníbal, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias.